Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Llegamos a ustedes también gracias a Colágeno de Pablito, con sus productos que realmente nos ayudan con el bienestar, la salud y la belleza. Con 20 años de experiencia en el mercado, llama al equipo de Pablito y te damos todos los detalles. Te provoca un suculento croissant de chocolate con la mejor receta de Francia, La Croquantine. ¿Has buscado una pastelería que se convierta en tu lugar favorito? La Croquantine. La Croquantine tiene la mejor repostería del Doral y exquisitos platillos de comida francesa hecha por reconocidos chefs de Francia. La Croquantine está muy cerca de ti. Estamos en la 7930 Northwest, en la calle 36 del Doral. Nunca olvidarás nuestro nombre. Somos definitivamente La Croquantine. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, he tocado por encima el tema de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, pero para analizarlo a fondo, para tocarlo, para pronunciarse realmente, entender, uno tiene que basarse en expertos. Tengo a un amigo venezolano, Sami Pel, también judío, ¿no? Tú eres judío. Pues ese Sí, Pel, señor. eso no es de Carúpano. Bueno, puede ser Carúpano como el Santelli mío, puede ser de esa migración que fue a Venezuela, ¿no? Sami, gracias por estar con nosotros, analista internacional y experto en terrorismo. Sami, primero, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está todo? ¿De dónde viene ese apellido? Para responderle y no dejarlo en el aire. No, mira, bien, ok, gracias a Dios, o sea, a pesar de la situación, tengo familia en Israel, yo sé que vamos a hablar del tema. Afortunadamente, todos están bien, preocupados, han pasado días dentro de un búnker para protegerse de los cohetes de Hamas, pero afortunadamente están bien, Claro. gracias. Antes de entrar en eso, el EPEL, ¿cómo llegó ese apellido a Venezuela? ¿Por dónde entraron? ¿Por dónde se fueron Mira, pasados? este es un apellido originalmente lituano. Mis abuelos paternos originalmente fueron por primero a Brasil y mi papá a los 18 años llegó a Venezuela en el año 1925. Mi mamá también llegó de Rumania por otro lado. Y bueno, se conocieron en Maracaibo y de ahí soy yo, ahí nací. Y bueno, yo soy venezolano, orgulloso de ser venezolano. eh, eh, Adoro a Venezuela y bueno, ahora estamos aquí en el exilio. Así es, y desde hace muchos años. Fíjate, Sami, vamos a hablar de eso. ¿Sabe que la gente no entiende? Yo en estos días termino uno de mis programas, de mis contenidos aquí en el canal, y dije, bueno, estamos con el pueblo, nos levantamos de pie con el pueblo de Israel. Y alguien me respondió, pero es que eso no es así, porque los palestinos también están sufriendo. Y entonces le respondí, usted tiene razón. El tema es que Israel, la prensa tibia, el mundo entero está señalándolo, pero los que están atacando y los que históricamente han venido atacando a Israel no son ellos, sino son los árabes, un grupo de árabes que no toleran su existencia y no la quieren, lo quieren extirpar del mapa y acabar con el nombre y acabarlo. No les importa si mueren civiles, no les interesa absolutamente nada. Pero bueno, haciendo la aclaratoria, palestinos, hay palestinos buenos, hay judíos malos, hay palestinos malos, hay terroristas que son malos, que no son buenos, los terroristas todos son malísimos y jamás yo creo que es el responsable de esto. Explícame un poco por qué y cómo se han visto afectados ambos pueblos y qué es lo real de esta situación, de esta nueva escalada conflictiva en el Medio Oriente. Mira, lo que has dicho es correcto. Desgraciadamente, los palestinos, que por cierto solamente aparecen en escena a partir del año 1967, porque hasta ese momento eran simplemente o ciudadanos de Jordania o ciudadanos de Egipto, porque Egipto dominaba la franja de Gaza
y Jordania manejaba lo que es Cisjordania. Entonces, luego de la guerra del 67, donde Israel conquista esos o ocupa esos territorios, entonces de pronto aparece un pueblo que en verdad nunca existió, porque si vamos a la historia y preguntamos, bueno, ¿cuál fue el primer presidente de ustedes? ¿Cuál fue su primera constitución? ¿Cuál es su moneda? ¿Cuál es su creencia? ¿Cuál es su...? No existe. No existe porque simplemente no se aglutinaron como un pueblo. O sea, no tienen una cultura propia, por ejemplo. ¿Entiendes? La cultura de ellos es una cultura de la región, es una cultura árabe. La comida es la comida árabe. Entonces, no hay una distinción específica en esto. Pero está bien. Entonces, asumamos que el pueblo palestino nace en el 67 y que tiene derecho, como cualquier otro pueblo, digamos, a vivir en paz, a tener un país, a educar a sus hijos, a progresar, etcétera, etcétera. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo a que esto ocurra? Mientras Israel, porque vamos a estar claros, en el año 48, Israel era un pueblo de gente pobre. Ahí, mira, la gente, yo me recuerdo todavía en Maracaibo, en los años 50, que mis padres hacían paquetes de ropa vieja, la ropa que nosotros dejamos de usar cuando éramos niños y crecíamos y había ropa, se hacían paquetes para mandar a Israel, porque la gente estaba necesitada. Era un país pobre, así era es. un país pobre. Le habían entregado, era un pedazo de tierra básicamente desértica. Bueno, pero ¿qué pasó? Ellos lo aceptaron en el año 48 y dijeron, no importa, lo que me dan yo lo acepto y me pongo a trabajar y construyo. Del otro lado, dijeron que no, yo no acepto. Y entonces, ¿qué pasó en el 48? Bueno, ejércitos de 5 países atacan a Israel y Israel llegó un momento, Marcano, en que Israel se había reducido al 15%, no era el 14% de lo que le había dado originalmente las Naciones Unidas. Claro, esto en medio de una guerra, ¿no? No es que se lo quitaron, quítate tú y te quito un pedacito de tierra. No, era una guerra. Sí. Estaban conquistando Israel, conquistan todo el Negev, la ciudad de Beersheba es conquistada por Egipto, por el norte vienen los sirios, los jordanos vienen por el otro lado, conquistan Jerusalén, y entonces Israel estaba prácticamente derrotada. Pero ocurre el milagro de Israel. Israel se repone en una guerra de 14 meses, porque la gente piensa que, bueno, esto fue una guerrita. No, señor, fueron 14 meses de guerra. Un año y 2 meses. Murieron muchísima gente. Israel prevaleció al final de una manera prácticamente milagrosa y ahora tenemos lo que tenemos ahora. En el año 67 ocurre la primera guerra entre los mismos países que no habían aceptado a Israel en primera vez. Viene otra guerra. En esa guerra, Israel entonces ocupa Cisjordania, que era de Jordania, porque Jordania se la había quedado, incluyendo, por ejemplo, la ciudad vieja de Jerusalén, donde Jordania había expulsado a los judíos que vivían en la ciudad vieja de Jerusalén, lo que se llama el barrio judío. Tenían más de 2000 años viviendo ahí. Bueno, fueron expulsados. Igual en el barrio de Sheikh Jarrah, que es parte de todo lo que está pasando hoy en día. Actualmente. En Sheikh Jarrah era un barrio judío también, que estaba en el camino a Monte Scopus, donde está el hospital Hadassah, el hospital más famoso de Israel. Todo eso era tierra comprada por los judíos en el año 1875 al Imperio Otomano, que había sido el imperio ocupante de toda la zona del Medio Oriente durante 400 años. Entonces, lo compran y ahí se asienta, ahí se hace el Hospital Hadassah en el año 1934 y se asienta un grupo de judíos en lo que hoy llaman Sheikh Jarrah. Cuando en el año 67
viene la guerra. Perdón, en el 48, que se expulsan a los judíos de la ciudad vieja de Jerusalén, también se expulsa a los judíos de Sheikh Jarrah. ¿Y qué pasa? Lo empiezan a ocupar palestinos o árabes, pues en ese momento. Ahí es donde viene el momento legal que dicen, bueno, el propio Israel dice, quien demuestre que tiene papeles y pueda comprobar que algún territorio, algún pedacito de eso es de usted, sea de quien sea, se va a reconocer, ¿no? Exacto. La propiedad no se extingue. Entonces, más que todo, si la potencia ocupante, en este caso Jordania, no dice, no, yo ahora doy nuevos títulos. Entonces, eso sería una cuestión legal que puede ocurrir. Pero no lo hizo. Simplemente asentó gente en las casas que habían sido de los judíos. Bueno, llega 1967, Israel reconquista esa zona, recupera todo el barrio judío de la ciudad vieja, pero en Sheikh Jarrah simplemente deja a los árabes que habían estado ocupando las casas de los judíos ahí. ¿Por qué? Porque era gente que era clase media alta, y recuerdo una cosa, desde que los judíos empezaron a asentar ahí, ellos pagaban renta. Ellos pagaban renta a los dueños de esa tierra, porque era una especie de comodato. Cuando fue ocupado en el 48 por Jordania y entraron árabes a vivir ahí, pues dejaron de pagar renta. Cuando Israel recupera en el año 67, los dueños dicen, está bien, hay árabes viviendo ahí, no los vamos a sacar, parecen gente buena, han mantenido la zona, han hecho escuelas, han hecho mezquitas, y dijeron, bueno, está bien, entonces páguenos renta, porque nosotros somos los dueños de esto. Y ahí es donde comienza el actual conflicto. Entonces empieza el conflicto por un juicio civil. El juicio civil, ¿qué pasó? En el año 84, yo sé que estamos brincando de fechas un poco, pero en el año 84... Hay que entenderlo y dejarlo claro, Sammy. Lo que pasó en el 48, en el 67, para después saltar al 73, que también fue otro intento contra Israel, pero vamos a terminar de... Claro. Entonces, en el 84 se termina un juicio que los dueños judíos habían entablado. Y en ese juicio, en el año 84, los ocupantes o los habitantes de Sheikh Jarrah aceptan, esto es legal, aceptan que la tierra es de los judíos, pero que ellos tienen sus casas encima de esa tierra y que ellos van a pagar una módica suma de alquiler. Y la habían venido pagando durante más de 20 años. Pero hace 10 años, 6 familias, ahí hay miles de personas, estamos hablando de 6 familias, dicen, no voy a pagar más. Eran gente familias se habían mudado afuera de ahí y vinieron otros a ocupar esa y dijeron, bueno, yo estoy ocupando esta casa, pero yo no voy a pagar alquiler. ¿Qué pasa? Empieza un juicio civil. Todo esto es un juicio civil. Y ahora, después de 10 años de juicio, 2 de las familias reciben órdenes de ser desalojada, orden de desalojo. Bueno, ya está, es un problema civil. Aparece el fiscal con la policía, no con el ejército, porque todo esto ha sido muy mal manipulado. Me perdí en alguna parte. Estamos hablando del 84 cuando comienza, 10 años después, no puede ser la actualidad. Estaríamos hablando del 94 o volvimos a saltar de fecha para entender y no perderme en... No, que se empieza, se mueve, una gente se muda y se mudan unos nuevos ahí que dicen que no van a pagar más renta. Perfecto. Y hace 10 años atrás, los enjuician también y le dicen, mire, usted tiene que pagar, todo el mundo aquí está pagando. Claro. Era una módica suma, usted tiene que pagar también. Y dicen, no, yo no voy a pagar. Ok, un juicio civil que dura 10 años, no es que duró nada.
y dice, hay 6 familias que están en esta situación, pero a 2 les llega la noticia De que de desalojo. Ujú. Y simplemente, ¿qué pasó? Bueno, cuando fueron a desalojarlos, entonces se arma un grupo de gente, llaman a otros árabes y se arma una manifestación. ¿Qué es lo que reporta la prensa mundial? Y aquí es donde yo me quejo de la ética periodística, que yo sé que tú sí tienes, pero que hay mucha gente que no la tiene. Entonces, ¿qué es lo que reportan? Israel está desalojando palestinos de sus casas. No, no es Israel. Era un juicio civil entre 2 partes. Que Que pudieran resulta que haber una sido parte judía, venezolano, cubano, argentino, pero era un juicio. señores, o La sea, nacionalidad que fuera había que ser desalojado porque no estaban pagando. claro, es que si usted está en Miami y usted no paga, está alquilado un sitio, usted no paga renta, a usted va a venir alguien indistintamente de qué raza o de qué religión sea usted, y lo van a desalojar porque usted tiene que pagar su renta. Ok, entonces, esto ocurre ahí, y entonces esto, y aquí viene también otra parte que yo critico, que es la parte de la respuesta de grupos anárquicos judíos, que cuando esto se riega por Jerusalén, porque entonces el tema era, no, es que están desalojando, van a atacar la mezquita del Aqsa, que no tenía, nadie estaba atacando ninguna mezquita. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezan a atacar judíos en la calle, se crean escaramuzas. Estos eran los propios judíos, los anárquicos y los pacíficos, por decirlo claro, así, entre judíos. Claro, entonces los judíos radicales dicen, un momentico, tenemos que defendernos, ¿ok? Y salen grupos judíos a atacar árabes. Y entonces esto se convierte en un problema de un disturbio civil, donde hubo un solo muerto. No es que aquí hubo una gran desgracia, una limpieza. No, nada de eso. Se cayeron a golpes, vamos a ponerlo así, pues, ¿ok? A palos, a golpes, hubo gente herida. Una persona perdió la vida en esas escaramuzas. Exacto. Entonces, mira, ¿qué pasa entonces en ese interín? Ocurre algo en la mezquita. En la explanada de la mezquita se arma una manifestación, empiezan los árabes a tirar piedras hacia lo que es el muro Los Lamentos, que está que colinda con la explanada de la mezquita, y la policía israelí en la explanada le lanza bombas lacrimógenas. Bueno, le lanza bombas lacrimógenas, mala suerte que una bomba entró en la mezquita. Y entonces, otra vez en el mundo entero, Israel ocupa la mezquita del Aqsa. Mentira, nadie se metió en la mezquita. Entonces, pero ¿qué pasa? Ahí entra Hamas. Entonces Hamas dice, esta es mi oportunidad para yo erigirme como el campeón de Jerusalén, el campeón del Aqsa. En los varios intentos que ha tenido contra Israel, por sacarlos, eliminarlos, ¿no? Exacto. Entonces dicen, bueno, ahora me toca a mí. Y empiezan a lanzar misiles. Increíblemente, otra vez, Israel no había hecho nada. Los primeros misiles que lanzan, recordemos que más o menos del 20 a 25% de los misiles que lanza Hamas fallan. Porque, bueno, porque no les dan mantenimiento, porque son fabricados. No tiene la logística que tiene Israel. No tiene la logística, no tiene la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esos misiles? Algunos simplemente suben y caen ahí mismo. 25% de los misiles que ha lanzado Hamas hasta ahora, de los 3.200 que ha lanzado, casi 500 han caído dentro de Gaza. Dentro de Gaza. Y han matado gente también. Los primeros muertos, cuando empiezan los primeros misiles, es la familia Al-Masri. En Gaza, un misil cae sobre la casa de ellos, un misil de Hamas cae sobre la casa de ellos dentro de Gaza y mata 8 personas, 2 adultos y 6 niños. ¿Cuál es la noticia mundial?
Israel está asesinando niños en Gaza. Mentira. ¿Dónde está la ética periodística, señores? Vayan ustedes y revisen. ¿Qué pasó? Una organización de ayuda dentro de Gaza, de palestinos dentro de Gaza, porque no todo el mundo allá es mala gente, vamos a estar claros. En general, son gente que quiere vivir en paz, como cualquiera. Van a la casa de la familia Al-Masri y comprueban que esas 8 personas murieron. Y que fue producto de un cohete fallido. Producto de un cohete palestino. No de israelí. Yo asumo que ahorita que esa gente que declaró eso, que no se han vuelto a saber más nada de ellos, ya a lo mejor jamás ya los mató. Porque no se ha vuelto a escuchar de esa gente más. Entonces, hasta ese momento y durante 24 horas más, Israel no había respondido, como había pasado en oportunidades anteriores, que de vez en cuando lanzaban un misil y resulta que el misil, el sistema cúpula de hierro lo detectaba que iba a caer en una zona, digamos, despoblada, y entonces no lanzaba el misil contra misil. Y Israel no atacaba a Gaza tampoco. Pero ahora, ¿qué pasó? Esperaron un día entero. 320 misiles. Ya no eran misiles que caían ahí mismo. Empezaron a caer misiles en Jerusalén, en el aeropuerto internacional Ben Gurión, en Tel Aviv, en Beersheba. Mira qué interesante, porque aquí dice, bueno, es que es una operación militar. No, señor, es una operación de terror. ¿Por qué es una operación de terror? Porque si tú vas a Beersheba, al lado de Beersheba, está la base militar aérea más grande casi del Medio Oriente, pero la más grande de Israel, se llama Hatzerim. Hatzerim, claro, es una zona muy amplia donde 90% de la zona es tierra, pistas de aterrizaje, cosas, no son aviones, búnkeres, etcétera. El 90% es campo abierto. Y los palestinos de Hamas no le lanzaron ni un solo cohete a Hatzerim, porque decían, bueno, no tenemos armas de precisión, vamos a perder el tiempo, man. Entonces, ¿a quién le disparo? A Beersheba, que es la ciudad que está al lado, que sí está densamente poblada, ¿okay? Y ahí murieron 2 de las personas. Entonces, hasta el día de hoy, hay 10 judíos muertos y hay 200 palestinos muertos. Qué casualidad que entre los 200 palestinos muertos no hay ni un solo miembro de Hamas. Claro. ¿Entiendes? Ellos dicen, todos los que murieron eran civiles. No es cierto. No es cierto. Los cálculos de Israel son que ellos hasta ahora han eliminado 160 terroristas. Que han fallecido. Las israelíes de Israel han sido quirúrgicas. Y este es otro, ya tú lo has explicado un poquito, aquellos cohetes que no iban a caer en algún objetivo que hiciera daño físico, no había la respuesta. La tecnología de Israel es muy avanzada. De hecho, yo creo que eso les ha permitido en ese crecimiento, desde ese 14% que le dejaron un primer intento de los árabes de sacarlos de la tierra hasta el día de hoy, se han convertido en una gran fortaleza y han resistido en varias oportunidades. Pero insisto, para dejarlo claro, ¿no? Las operaciones de Israel han sido quirúrgicas. Absolutamente. Y las de Palestina, por supuesto. Es que, mira, Sammy, yo quería tener esta conversación porque yo no soy un gran conocedor del tema judío, respeto mucho lo que ha sido esa Tierra Santa, lo que ha sido esta parte histórica que uno medianamente la ha estudiado. Y ese conflicto, además por pedazos de tierra, por desposeerse, cuando ya mediante acuerdos de organismos multilaterales como la ONU, mira, esto es tuyo, los palestinos no lo quisieron, no lo aceptaron nunca, entonces aprovechan cualquier oportunidad para arremeter, pero ya no solo Palestina, es este grupo terrorista, que además lanza cohetes de la zona de Gaza, la franja de Gaza, que es una zona pobrísima,
que en vez de estar gastando esos recursos en alimentar una guerra, debería mantener bueno, y ayudar a su gente. Pero fíjate, no solo la ética, yo creo que la hipocresía del mundo, ¿no? Porque todo el mundo señala a Israel, todo el mundo señala a Israel. Definitivamente yo también me defendería. Yo creo que estando en esa situación, uno tiene que defenderse. Tú no te puedes quedar de brazos cruzados porque además permites que el enemigo avance. Pero ¿por qué? Eh, eh, Hay dos preguntas, pero la primera, por qué ese señalamiento sobre Israel? ¿Por qué la rabia contra los judíos de mucha gente? No solo en el Medio Oriente, sino en el resto del planeta. Mira, vamos a estar claros en una cosa. Israel fue fundado como un país socialista. Los que fundaron Israel eran socialistas. Y el país fue socialista hasta el año 70, por ahí más o menos. Los que estaban en el poder era el Partido Socialista, el Labour Party, era el Partido Socialista. ¿Qué hizo Israel en un momento? Bueno, hizo el cambio no hacia el capitalismo, sino hacia lo que podríamos llamar el capitalismo social. Mantuvo las instituciones sociales, por ejemplo, la salud, la educación, las leyes, o sea, todo lo que tenía que ver con la parte social del país. Pero no se adueñó de todo como el máximo jefe y el papá. No, porque un país democrático. Claro. Entonces, pero dio el salto a decir, bueno, un momentico, pero aquí también tiene derecho el que quiera trabajar y progresar y montar una empresa y desarrollarse y desarrollar su intelecto, su capacidad, pues tiene derecho a hacerlo. Y entonces vemos este otro milagro tecnológico israelí con esta doble, este país que la gente dice, bueno, pero ¿cómo es posible un país que tenga unos derechos sociales tan impresionantes como tiene Israel? Y por otro lado, es un país tan desarrollado, porque se asume que la parte social tiene que ser pobre. Claro. No, señor. No. Señor. Y se desprenden del tema del control y respetan la libertad Absolutamente. Y de ahí es que ha salido tanta cosa maravillosa para el planeta, descubrimiento desde vacuna hasta tecnología de última avanzada. Sí, mira, entonces, pero ese es el tema, Sammy, para saltar a la otra pregunta, de la envidia a nivel mundial contra los judíos. Ese para ti, básicamente, ese salto del socialismo a ese sistema que les permitió crecer de la manera, eso es lo que le da rabia a la gente, por decirlo más criollito. Sí, yo creo que sí. Yo sé que no todo el mundo cree eso, pero es que resulta que el judío, desde la época de los griegos y de los romanos, de los otomanos, los judíos fueron perseguidos y fueron enviados al exilio en el mundo entero. Y después, obviamente, el siglo pasado, la guerra mundial, etcétera, etcétera. O sea, y siempre era el tema del judío. ¿Por qué? Bueno, porque el judío es el mejor refugiado que cualquier país pudiese tener. Porque, primero, no enseñan a sus niños a odiar. Eso es primero. No se hace. Yo no sé lo que mis abuelos y mis padres sufrieron en Europa. No me enseñaron a odiar nunca. Me enseñaron vamos adelante, vamos a estudiar, vamos a formarnos, vamos a aportar, vamos a ser parte de la sociedad. El judío se integra en la sociedad, mantiene sus costumbres, mantiene su religión, pero se integra dentro de la sociedad y progresa, ayuda a progresar a la sociedad. Eso muchas veces es mal visto. Sí. Porque dicen, bueno, pero la verdad que dices tú, es mal visto porque la mayoría del mundo es acomplejada. Entonces no podemos ver que el crecimiento, y vamos a hablar incluso del crecimiento del vecino, porque oye, mira, está creciendo y en vez de tener el respaldo, los valores, la solidez de una familia, claro, que uno puede llegar a eso y más, a eso le corresponde, pues la mayoría del mundo le molesta el florecimiento del otro.
Entonces de ahí la hipocresía y de ahí que tengamos lo que tengamos en el mundo, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Colombia, ahora en Bolivia, paremos de contar en Argentina y en España, y seguimos, y seguimos. ¿Por qué? Porque sí saben cómo detestar al progreso. Y sí saben cómo detener a quien es inteligente, sí saben arrestar a quien puede brillar, sino la mediocridad es la que se debe imponer. Creo que es un poco el análisis mío, ¿no? Particular de esto. No, no, absolutamente correcto, Alejandro. Mira, lo podríamos llamar, es casi una enfermedad social. Sí. Es una enfermedad social. Porque, por ejemplo, mira lo que pasó, y no nos vamos a remontar a siglos atrás. Mira lo que pasó en Siria, por ejemplo. Lo que pasó antes en Darfur, lo que está pasando en Yemen, pero digamos lo de Siria. 500.000 de civiles muertos. Sí. De los cuales 150.000 eran niños. ¿Dónde está la gente preocupada? El mundo no lo está. Nada. No. ¿Por qué? Bueno, porque se mataron entre ellos. Pero si hubiera habido en ese momento una intervención de Israel, aunque sea para hacer una intervención. Israel está matando a los niños sirios. No, señor. Israel no quiere matar a nadie. No es el propósito de Israel ese. Es más, Israel en el año 2005 se retiró de Gaza de manera unilateral. Se retiró. Era como para darle una lección al mundo. Se retira de Gaza, retira a los que vivían ahí, judíos que ya tenían más de 20 años viviendo en Gaza, trabajando, dando trabajo con empresas, etcétera. En Gaza los retiran a todo el mundo, no queda ni una persona, ni civil ni militar en Gaza. Y no había ningún bloqueo, no existía. ¿Quién llega ahí? Llega Mahmoud Abbas. No llegó Arafat porque Arafat había muerto un año antes, en el 2004. Ese es otro cuento interesante. ¿Y qué dice Mahmoud Abbas cuando llega allá? Dice, vamos a convertir Gaza en el Singapur del Mediterráneo. Oye, los israelíes estaban encantados. ¡Qué bueno! Esta gente se va a poner a trabajar, van a convertir Gaza en el Singapur del Mediterráneo y vamos a tener tremendo vecino. ¿Qué pasó? Llovieron los proyectos, de puertos de aguas profundas, aeropuertos internacionales, centros de tecnología, universidades, hospitales, hotelería, lo que tú quieras, urbanizaciones, etcétera. Y también llovió dinero, billones de billones para esos proyectos le llovieron. ¿Y qué pasó? Convirtieron a Gaza no en el Singapur del Mediterráneo, sino en un arsenal. Entonces, señores, aquí tenía usted un pedazo de tierra bastante respetable, no es que sea un pedacito, y tiene usted total libertad de construir un país aquí, o por lo menos empezar a darle servicio a su gente. No pasó nada. Entonces, esto lo que te indica es que este no es un problema de tierras, este es un problema religioso, desgraciadamente. Así lo han convertido en un problema, ¿por qué? Te doy el otro ejemplo. 2 años después, en el año 2007 y luego en el año 2008, tanto con Olmert como con Barak, primeros ministros de Israel en esos 2 años, le ofrecieron a la autoridad palestina el 100% geográfico de lo que ellos estaban pidiendo, incluyendo la parte este de Jerusalén para que montaran su capital. Imagínate. Y una carretera exclusiva de ellos para unir a Gaza con Cisjordania. Y donde no se pudiese entregar todo por cuestiones de seguridad
o por cuestiones ya de crecimiento natural de una ciudad como Jerusalén, pues se le daría tierra en otra parte, o sea, se le compensaría. Claro. Iban a recibir el 100% de lo que estaban reclamando y dijeron que no. Entonces, imagínate que tú tienes una disputa con un vecino tuyo por 1 metro de tierra, digamos, que la cerca no está donde debe estar, y el vecino, entonces, para molestarte, te tira piedras, le tira piedras a tu perro, molesta a tus hijos. Y entonces llega un momento que tú dices, bueno, vecino, mire, vamos a hacer una cosa. Usted quiere 1 metro, yo le doy el metro. Y entonces viene el vecino y te dice, no, ahora son 10 metros. Entonces, claro. Es una historia, ese ejemplo nos deja ver que es una historia sin fin. Que Alejandro, la paz necesita de un socio. ¿Dónde está el socio? Israel lo ha estado buscando. ¿Dónde está el socio para la paz? Y lo tenía, y lo consiguió, y es uno de los reclamos que se le está haciendo. Estados Unidos es su principal aliado, y no ha habido una fortaleza en la respuesta. Entonces, creo que está solo. Y eso es feo, porque el día que nosotros lo necesitemos, vamos a estar solos también. Hablando de Estados Unidos. Mira, Israel es una especie, digamos, el mejor aliado. Israel nunca le ha pedido a los Estados Unidos que un soldado americano muera por Israel. No, nunca. Lo que ha pedido es ayuda tecnológica, militar, y Israel dice, miren, nosotros nos vamos a defender. No queremos que ustedes nos defiendan. Nosotros nos vamos a defender. Entonces, ¿ahora qué hay? Ahora hay con este asunto de que los palestinos son unas pobres víctimas. Entonces, se está hablando gente decente, supuestamente, en el Congreso, congresista. No, de que hay que quitarle la ayuda a Israel. Entonces, ¿a quién se la vas a dar? Ah, bueno, no, se la vamos a dar a los palestinos. Ya le mandaron 258 millones de dólares a la autoridad palestina, que usa parte de ese dinero para pagar terroristas que mataron judíos y algunos americanos también. Entonces, es bien complicado entender esto. Y al mismo tiempo, bueno, y vamos a retomar el pacto con Irán. Irán termina cualquier tipo de reunión que tienen gritando en coro, Death to America. O sea, muerte a América. Y entonces esa gente que te quiere matar, y que quieren matar a Israel también, porque ellos lo han declarado. ¿Cómo es posible que tú vayas a entrar en una componenda con alguien que dice que va a eliminar un país y a todos sus habitantes? A Irán deberían haberlo votado a las Naciones Unidas hace mucho tiempo. Le dieron una silla. No, es que la libertad está sola, está aislada, y sí, es un buen ejemplo de lo que tú decías, no tiene un socio para luchar y pelear por ella. Y yo creo que esto es lo que nos ha llevado, y quiero terminar antes de que esta cita que esto es lo malo del Zoom, cuando tú no lo pagas, en mi caso, free, que estamos condenados a un tiempo determinado. Vamos a hablar de Venezuela. El análisis estuvo fabuloso y te lo agradezco, era lo que yo pretendía, hacer entender de una manera suave, bien masticada, lo que es este conflicto, ¿no? Porque a todos les cuesta, me incluyo, el tema político religioso de lo que es esa región del Medio Oriente, que es diferente a nuestra religión y a nuestro comportamiento, porque nosotros generalmente como occidentales somos en eso más sencillos. O sea, corrígeme si me equivoco, tú eres católico, pero tú no le tiras piedra al evangélico ni al protestante. Nosotros no. Allá es una cultura milenaria donde la religión pues mueve incluso las pasiones y el progreso de la persona como tal. Sí, pero faltó un detalle que es muy importante, que es el asunto de los muertos. Jamás, ¿qué busca Jamás? Jamás busca muertos, pero no solamente muertos judíos, busca muertos de ellos, porque los muertos de ellos, para ellos son artículos de propaganda. Claro, religioso. Por favor, o sea, ¿dónde está la ética? ¿Dónde está la moral de esto? Sí, o sea, usa a la gente de carne de cañón como escudos humanos, terminan heridos o muertos,
y entonces y salen en las calles y dicen, no, es que los judíos están masacrando. Un genocidio. No, no ha habido ningún genocidio, eso es mentira. Pero la prensa internacional, desgraciadamente, no todo, pero una buena parte, Y una gran mayoría. se hace eco de esto, como que esto fuera. Entonces, es lo que tú decías al principio. ¿Por qué esta fijación con Israel? Donde hay fallas de derechos humanos terribles en todas partes, incluyendo en Venezuela, nuestro país. Bueno, no se le presta la atención que recuerda que también yo no entiendo lo que pasó con Associated Press. O sea, Associated Press, yo estoy suscrito a Associated Press. Es más, yo pago, no sé si es $1 al mes, algo así, no es gran cosa, para que me lleguen la noticia. Y uno siempre considera... sus oficinas a 2 metros y medio de distancia de estos terroristas. Claro, y no solamente eso, sino medio piso completo. Yo vi el video donde los empleados, periodistas, camarógrafos están empacando sus cosas porque Israel 1 hora antes le dijo, señores, voy a bombardear ese edificio. Que eso es otra cosa que la gente no entiende. Dice, bueno, cuando tú vas a bombardear a un enemigo, porque en ese edificio estaba la central de inteligencia de Hamas. Y entonces, ¿qué hace Associated Press en ese edificio? Digamos que no sabían. Yo lo dudo, porque estamos hablando de que allá habían 30 personas trabajando. Imagínate, 30 personas trabajando en medio piso completo en un buró de noticias en la Franja de Gaza. ¿Para qué? ¿Para qué había la necesidad cuando normalmente AP tiene a lo mejor personajes como tú, que son periodistas, y los llaman y te piden un aporte? Dame contenido. Te contratan para que seas el buró, pero el buró significa mi persona y un camarógrafo que te permite. Claro, ya está, es el buró. Es el buró de Miami. Yo no creo que tiene 5 La Voz de personas. América latinoamericana, cuando abrió su oficina aquí en Miami, tuve la bendición de ser yo el que la abrí, y era yo con camarógrafo, y nosotros hacíamos todo desde Miami, todo lo que se reportaba, todo lo que pasaba. Tú no descansas, no tienes hora, no tienes día, porque la noticia había que reportarla, pero no necesitamos más yo entiendo tu punto y lo lamento muchísimo, ¿no? Porque uno pierde, como decía el New York Post en un editorial, ¿cómo le creemos? ¿Cómo le creemos en todas las noticias? Claro, tú pierdes la fe. Oye, ¿quién es el que nos puede informar a la gente, al pueblo? El periodista. El periodista tiene un deber sagrado de informar, no de hacer propaganda, ni convertirse en un activista. No, el periodismo yo lo veo de verdad como un deber sagrado. O sea, ¿qué es lo más importante? El periodista es un educador. El periodista no puede ser simplemente un activista de una causa. No, señor. No, Tiene que ser la causa. Sammy, déjame defender a mi profesión. Eso no quiere decir que tú no tengas tus posiciones políticas. Eso no quiere decir que tú no comulgues con algunas cosas y a veces las dejes manifestar, porque somos seres humanos. Yo creo que en los tiempos de eso que sea la objetividad, para mí eso no existe. No podemos ser objetivos porque tenemos una cultura, una preparación, un entorno que nos permite rivalizar contra cosas que van en contra de nosotros. Pero la objetividad se consigue en el momento de tú presentar dos caras. Yo puedo, ejemplo claro, para los que van a empezar, que tú con Guaidó, sí, Guaidó ha demostrado lo que yo he venido criticando desde hace 2 años. Iba a ser un engaño, es un engaño, hay fraude, hay opacidad, nos van a llevar a unas elecciones. Aquí estamos, en ese camino de unas elecciones. Ese sentimiento mío, por supuesto, yo cuando voy a hacer una entrevista, tú sabes mi posición, porque tú la sabes, Sammy, tú me conoces, pero yo te tengo a ti, pero puedo tener una gente que lo defiende, una gente que está con él. Bueno, el problema es que cuando esas partes generalmente cuando piensan que son autoridad, se creen dioses y no hay vocería, sino lo que ellos dicen a quien se lo quieren decir, entonces ahí viene como el trastorno. Entonces dejo claro que en el tema de AP, ponte tú, vamos a ser abogados del diablo, si ellos no sabían de lo que estaba ocurriendo en las oficinas laterales, pero estamos hablando de grupos terroristas, estamos hablando de un edificio en plena zona conflictiva, que no es un conflicto que empezó anteayer, ni la semana pasada, ni el mes pasado.
Entonces, bueno, nos hace perder la fe. Y es lo que nos ha hecho perder la fe en un movimiento y tenemos que rescatar, yo se lo digo a la gente que nos sigue, tenemos que rescatar porque el periodismo es lo que nos permite saber qué está pasando en Gaza, qué está pasando en China, en la medida de lo posible, qué está pasando en Venezuela, en Estados Unidos o no. Nosotros somos las voces de la comunidad para informar. Y uno tiene ese deber, que ustedes tienen la oportunidad, la posibilidad, en la pluralidad de escoger, mira, esto que me están diciendo, yo lo puedo cotejar, esto es falso, esto no me gusta, este canal no me gusta, este sí lo voy a ver, pero esa es la decisión y la preparación de uno. Entonces, quería dejar eso claro porque entonces a veces la gente dice, no, es que los periodistas tienen que ser imparciales. No, el periodista no tiene que ser imparcial. No, No no, sé si tú no. opinas algo diferente, Sammy. No, 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 total y absolutamente de acuerdo. O sea, lo que tú dijiste, el periodista es un ser humano, siente igualito, tiene familia, tiene hijos, o sea, claro que sí, claro que tiene que tener una opinión, tiene que tener, pero cuando se trata de su trabajo, mira, hay muchas profesiones, pon un médico, por ejemplo, ¿Sí? un médico que tiene que operar a alguien, por ejemplo, le va a preguntar a la persona primero, mire, ¿usted es republicano o demócrata? Claro. ¿Usted es blanco o negro? ¿Usted es judío o musulmán? No, señor. El Bueno, médico va me y hace pasó a su mí, trabajo. mira, me pasó hace rato antes de grabar esta entrevista, estaba teniendo un programa de radio para Radio Martí con Antonio Ledesma. Yo Antonio Ledesma le condeno algunas cosas como líder opositor, pero esas cosas yo se las mezclo en las preguntas que él muy bien como líder sabe responderlas, pero mi misión no es atacarlo con mi posición política. Yo lo dejo que hable, le hago ciertas preguntas y lo voy enmarcando en la posibilidad de que él respondiera. La entrevista quedó absolutamente fascinante sin yo dejar mi posición de lo que yo pienso de lo que está pasando actualmente, no solo con Guaidó, sino con el resto de los líderes políticos opositores. Ese es un buen ejemplo para que lo entiendan. Sammy, quiero tu opinión rápidamente, para no seguir hablando del periodismo y de esto, porque además yo me descoso rápidamente porque es que se me van los tapones, porque hay periodistas que se le van los tapones. No, y que me da mucha rabia también cuando tú ves que hay gente sufriendo, que nuestro pueblo está sufriendo, entonces el liderazgo yendo por otra vía, una ruta equivocadísima, negociada con un grupo terrorista, porque Maduro es parte de ese grupo de Irán, de ese grupo que están luchando por cuotas de poder del narcotráfico, ya no es de petróleo. Entonces, yo no sé cómo, es como que si tú mañana le digas a Netanyahu que se siente con el líder de Hamas, uno de sus líderes, a negociar, es decir, la comida que le debería llegar a la gente en esa franja de Gaza, a la gente humilde. No lo van a hacer porque ellos son terroristas, no le importa la vida de esos civiles, no le va a importar hablar y sentarse en una mesa. Eso no lo hacen los terroristas, no lo hacen. Hay otra salida. ¿Qué piensas de Venezuela? Rápidamente. Mira, Venezuela es posiblemente el caso de violación de derechos humanos más flagrante de la historia moderna. Y en esto incluyo a Siria, porque Siria ha tenido 5 millones de desplazados. Ya nosotros lo superamos, la cifra. Pero nosotros ya vamos por 6. Sí, señor. Ya vamos por 6. Entonces, es impresionante. O sea, el mundo entero debería estar pendiente de una situación de tragedia humanitaria del nivel que está viviendo Venezuela. Pero lo está, sí, lo está. Para ver si coincides conmigo. Yo no creo que lo esté. No está. No está a pesar de que en un momento se hicieron cosas buenas, digamos, desde el punto de vista de la oposición, cuando se logró que 60 países, que no es cualquier cosa, a nivel internacional, que 60 países reconocieran a Guaidó como presidente y no a Maduro. Y sin embargo, no se capitalizó en eso. Eso debió haberse capitalizado, por ejemplo, en una acción concreta. Y no me refiero a una invasión, pero me refiero a una declaración de todos esos países conjunta, decir, miren señores, el señor Maduro es un criminal que se apoderó de un país. Él no es un presidente. Él es un criminal o jefe de una organización criminal multinacional. Entonces, está bien que él sea removido por cualquier medio. Por cualquier medio. Porque él es un criminal. Claro. Eso no se hizo y eso debió haberse hecho
Claro, cuando Guaidó pidiese eso, lo iban a meter preso, pero él no lo hizo. Porque si él hubiera pedido la remoción de Maduro a todos esos países, a lo mejor hubieran votado que sí. Y entonces hubieran puesto a países vecinos o Estados Unidos hasta en una disyuntiva. ¡Wow! 60 países quieren que saquemos a Maduro como sea. ¿Qué hacemos? Bueno, no se hizo. Entonces fracasó y ahora estamos donde estamos. Ahí está enquistado. Bueno, no voy a alargar más esto, Sammy. De verdad que ha sido fabuloso conversar contigo. Lo hacemos una vez al año, pero yo lo disfruto enormemente, enormemente. Gracias y saludo a tu esposa que se estaba pasando por atrás, se iba a sentar atrás. Después se dio cuenta que no. Es mi ayudante. Sin ella yo no estuviera ahorita aquí porque Bueno, ella es la que sabe manejar esto. bueno, y tú como mi hijo Sebastián que estaba estudiando cine en Orlando, que es el que me ayuda, así que somos ayudados. La edad nos Bueno, pega. somos ayudados, es verdad. Un abrazote grande. Gracias por habernos acompañado. No olviden suscribirse a las personas que no lo han hecho en mi canal.